me enteré de que mi padre tenía una familia secreta el día de su funeral porque un niño desconocido lloraba desconsolado junto a su tumba. Yo tenía 32 años, era hija única, o eso creía, y estaba parada frente al ataúd de mi padre, Ricardo, un hombre que siempre fue un enigma, incluso en vida. La lluvia caía fina, empapando los paraguas negros, mientras el sacerdote recitaba palabras que no lograba escuchar. Mis ojos estaban fijos en ese niño, de unos 10 años, con el pelo oscuro y un traje que le quedaba grande. Lloraba como si hubiera perdido algo más que un conocido, como si el dolor le arrancara pedazos del alma. A su lado, una mujer joven, de unos 30, lo abrazaba con fuerza. No la reconocí. No era de la familia, ni de los amigos que solían rondar nuestra casa. ¿Quiénes son?, le susurré a mi madre, que estaba rígida a mi lado, con los ojos hinchados pero secos. Ella no respondió, solo apretó mi mano hasta hacerme daño. Algo en su silencio me heló la sangre. El funeral era pequeño, en un cementerio gris en las afueras de la ciudad. Mi padre había muerto de un infarto repentino, a los 58 años. Siempre fue un hombre reservado, de pocas palabras. Pero un pilar para mí. O eso pensaba. Trabajaba como contador, viajaba mucho, y aunque a veces desaparecía por días, siempre volvía con una sonrisa y un regalo para compensar. Pero ese niño no encajaba en la imagen que tenía de él. Cuando el sacerdote terminó, la gente empezó a dispersarse. Me acerqué a la mujer y al niño, impulsada por una curiosidad que me quemaba. «Disculpa, ¿quién eres?», pregunté, tratando de sonar amable. La mujer me miró, sus ojos verdes llenos de algo que no supe descifrar. ¿Miedo, culpa, desafío? «Soy Clara», dijo, con voz temblorosa. «Y este es Matías, el hijo de Ricardo». El mundo se detuvo. «¿Hijo?», repetí, como si la palabra fuera un idioma extranjero. Ella asintió, evitando mi mirada. «Lo siento, no quería que lo supieras así». Mi madre, que estaba detrás de mí, soltó un jadeo ahogado y se tambaleó. La sostuve por instinto, pero mi mente estaba en otro lugar. Mi padre tenía otro hijo. Un hermano. Una familia secreta. Y yo, su única hija, o eso creía, no tenía idea. La revelación me golpeó como un puñetazo. Sentí el aire espeso, la lluvia más fría. «¿Desde cuándo?», pregunté, con la voz quebrada. Clara dudó, mirando al niño, que seguía llorando. En silencio. 12 años, dijo finalmente. 12 años. Yo tenía 20 cuando ese niño nació, y mi padre nunca dijo nada. Ni una pista. Ni una palabra fuera de lugar. ¿Cómo podía alguien vivir una mentira tan grande? Quise gritarle a Clara, exigirle respuestas, pero el niño me miraba, y sus ojos, idénticos a los de mi padre, me detuvieron. Eran los mismos ojos oscuros, profundos, que me habían consolado tras mis pesadillas infantiles. «¿Por qué no nos dijiste antes?», pregunté, más a mí misma que a ella. Clara bajó la cabeza. No era mi decisión. Ricardo no quería que se supiera. Mi madre, que hasta ese momento no había dicho nada, soltó mi mano y se alejó hacia el coche sin mirar atrás. La seguí, pero no antes de escuchar a Clara murmurar: «Hay cosas que no sabes, Sofía. Cosas que tu padre se llevó a la tumba». Volví a casa con mi madre en un silencio opresivo. Ella se encerró en su cuarto, y yo me quedé en la sala, mirando fotos viejas de mi padre. En todas sonreía, con esa calma que ahora se sentía falsa. ¿Quién era este hombre que crió? ¿Qué más escondía? Esa noche, mientras revisaba sus cosas, encontré una caja en el armario. Estaba cerrada con llave, pero la abrí con un destornillador, desesperada por respuestas. Dentro había fotos, cartas y un cuaderno. Las fotos mostraban a Clara, más joven, con mi padre, riendo en una playa que nunca había visto. En otra, el niño, Matías, recién nacido, en los brazos de mi padre. Las cartas eran de Clara, llenas de promesas de amor y planes de futuro. Pero el cuaderno era lo peor. Era un registro de transferencias bancarias, grandes sumas de dinero enviadas a una cuenta a nombre de Clara cada mes, durante años. Dinero que mi madre y yo nunca vimos. Dinero que, según una nota garabateada, venía de negocios alternos. ¿Qué negocios?
Mi padre era contador, no magnate. Me temblaban las manos mientras leía. Luego, en la última página, una frase escrita a mano: si esto sale a la luz, lo perderé todo. No dormí esa noche. La traición de mi padre era más grande de lo que podía procesar. No solo tenía otra familia, sino que había desviado dinero, mentido, vivido una doble vida. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que mi madre, encerrada en su cuarto, no parecía sorprendida. ¿Sabía algo? ¿Por qué no me lo dijo? Al día siguiente, confronté a mi madre. Dime la verdad, le exigí. Ella me miró con ojos vacíos. No sabía de ellos, Sofía. Pero sabía que tu padre no era quien decía ser. Sus palabras eran un cuchillo. Me contó que, años atrás, había encontrado recibos de hoteles y gastos que no explicaban sus viajes de trabajo. Lo confrontó, y él juró que eran errores. Ella quiso creerle, por mí, por la familia. Pero ahora, con ese niño en el funeral, todo cobraba sentido. No quería que lo odiaras, dijo, con lágrimas en los ojos. Pero yo ya lo odiaba. Odiaba al hombre que me mintió toda la vida. Decidí buscar a Clara. Necesitaba respuestas, no solo por mí, sino por mi madre, que parecía desmoronarse. La localicé a través de un amigo que trabajaba en el registro civil. Vivía a 1 hora de la ciudad, en un barrio modesto. Fui a su casa sin avisar, con la caja de mi padre bajo el brazo. Cuando Clara abrió la puerta, su rostro palideció. No debiste venir, dijo, mirando nerviosa a su alrededor. Pero yo ya no estaba para juegos. Dime todo, le dije, entrando sin invitación. Matías jugaba en la sala, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Clara se sentó, derrotada, y empezó a hablar. Mi padre no solo tenía una doble vida amorosa. Había estado involucrado en algo mucho más oscuro, lavado de dinero. Para un cliente turbio, alguien que pagaba bien pero exigía silencio. Clara lo sabía porque, en un momento de debilidad, mi padre se lo confesó. Ella lo usó para chantajearlo, para asegurar un futuro para Matías. No estoy orgullosa, dijo, con la voz rota. Pero hice lo que tenía que hacer por mi hijo. La confesión de Clara era solo el comienzo. Me dijo que mi padre tenía un socio, alguien que aún estaba vivo y que podía venir por nosotras si seguíamos hurgando. ¿Quién?, pregunté, con el corazón en la garganta. Ella dudó, pero finalmente me dio un nombre: Eduardo Vargas. No lo conocía, pero el nombre se grabó en mi mente como una amenaza. Cuando salí de su casa, la caja de mi padre pesaba más que nunca. No era solo una caja de secretos familiares. Era una bomba de relojería. Y yo, sin saberlo, estaba a punto de encender la mecha. De vuelta en casa, no podía dejar de pensar en Eduardo Vargas. ¿Quién era? ¿Por qué mi padre, un contador de vida aparentemente sencilla, estaba mezclado con alguien que sonaba como un criminal? La caja seguía sobre la mesa de la sala, como un recordatorio constante de que mi padre no era quien yo creía. Decidí investigar más, aunque algo en mi interior me decía que no debía. Pero la rabia, la traición, me empujaban. Busqué en internet, en registros públicos, en cualquier lugar donde pudiera encontrar una pista. Eduardo Vargas era un nombre común, pero después de horas, vi con un artículo de un periódico local de hace 10 años. Hablaba de un empresario detenido por lavado de dinero, liberado por falta de pruebas. Su foto mostraba a un hombre de unos 50 años, con una sonrisa fría. El artículo mencionaba socios anónimos que nunca fueron identificados. ¿Era mi padre uno de ellos? Llamé a un viejo amigo de la universidad, Marcos, que ahora trabajaba como periodista de investigación. Le conté todo, omitiéndolo del niño para no complicar las cosas. Le envié una foto del artículo y el nombre de Vargas. Sofía, esto suena peligroso, me advirtió. Si tu padre estaba involucrado con alguien como Vargas, no es un juego. Déjame investigar, pero mantente al margen. No le hice caso. Esa noche, revisé el cuaderno de mi padre otra vez. Las transferencias a Clara eran solo una parte. Había otras, a cuentas en el extranjero, con nombres en clave: lobo, águila, sombra.
cada una con montos que hacían que mi sueldo de oficinista pareciera una broma. ¿De dónde sacaba mi padre tanto dinero? Y, más importante, ¿por qué mi madre y yo nunca vimos nada de eso? Vivíamos cómodamente, pero no en la opulencia que esas cifras sugerían. Al día siguiente, Marcos me llamó. Encontré algo, dijo, con voz tensa. Eduardo Vargas sigue activo, pero bajo otro nombre. Tiene un negocio de importación que parece una fachada. Y hay rumores de que tu padre era su contable principal. No solo llevaba sus libros, sino que movía el dinero para que no lo rastrearan. Sofía, esto es grande. Y peligroso. Me pidió que no hablara con nadie más, pero ya era tarde. Había enviado un mensaje a Clara, exigiendo saber más sobre Vargas. Su respuesta fue inmediata: para. No sigas. No sabes con quién te estás metiendo. Su miedo era palpable, incluso a través del texto. Pero no podía parar. No después de descubrir que mi padre no solo me mintió sobre su vida, sino que puso en riesgo a mi madre y a mí por sus secretos. Decidí ir al banco donde mi padre tenía sus cuentas. Con su certificado de defunción y mi identificación, logré acceso a sus registros. Lo que encontré me dejó helada. Había 2 cuentas que no conocíamos, una a nombre de Clara, con depósitos regulares, y otra, mucho más grande, a nombre de una empresa fantasma. Los movimientos mostraban transferencias a paraísos fiscales, justo como las del cuaderno. Pero lo más inquietante fue un correo del banco, archivado en su cuenta, que mencionaba una auditoría pendiente. Mi padre había estado bajo investigación antes de morir. ¿Fue su infarto realmente natural? La idea me golpeó como un relámpago. ¿Y si alguien lo había silenciado? Esa noche, mi madre rompió su silencio. Sofía, me suplicó. No sigas removiendo el pasado. Pero sus ojos decían más. Sabía algo. La confronté, esta vez sin suavidad. Mamá, ¿qué escondes? ¿Sabías de Vargas? ¿Del dinero? Ella se derrumbó, llorando. No sabía todo, confesó. Pero una vez, hace años, un hombre vino a casa. Dijo que tu padre le debía algo. No dinero, algo más. Amenazó con hacerte daño si no cumplía. Tu padre me juró que lo resolvería, pero nunca más hablamos de eso. ¿Ese hombre era Vargas? Mi madre no lo sabía, pero su miedo era real. Me dio un número de teléfono, escrito en un papel arrugado, que mi padre le había dado, por si algo le pasaba. Llamé al número desde un teléfono público, por precaución. Contestó una voz grave, fría. ¿Quién es?, preguntó. Me presenté como la hija de Ricardo. Silencio. Luego, un susurro: no deberías estar llamando. Colgó. Mi corazón latía desbocado. Estaba entrando en un terreno del que no sabía salir. Pero no podía retroceder. Volví a la caja, buscando más pistas. Encontré un sobre escondido en el forro. Dentro, un testamento, pero no el que mi madre y yo conocíamos. Este dejaba la mitad de sus bienes a Clara y Matías, y mencionaba una caja fuerte en un banco privado, con instrucciones para abrirla solo si todo salía a la luz. ¿Qué era todo? ¿Y por qué mi padre dividió su herencia con una familia que nunca mencionó? Fui al banco privado al día siguiente. La caja fuerte estaba a mi nombre, algo que no esperaba. Dentro había documentos, una memoria USB y una carta. La carta, escrita a mano por mi padre, empezaba: Sofía, si estás leyendo esto, lo siento. No quería que supieras, pero no pude protegerte de la verdad. Explicaba que entró al negocio de Vargas por ambición, hace 15 años. Al principio, solo eran favores contables, pero pronto se convirtió en algo más oscuro: lavar dinero de actividades ilegales. Clara fue su escape, su segunda vida, pero también su cómplice. Ella sabía todo y lo presionó para seguir, amenazando con exponerlo si no le daba dinero. La memoria USB contenía pruebas, nombres, fechas, transacciones. Si esto sale, Vargas vendrá por ti, escribió. Huye, no huí. En lugar de eso, conecté la memoria USB a mi laptop. Había grabaciones, correos, documentos que detallaban una
red de lavado de dinero que conectaba a Vargas con políticos locales y empresarios. Mi padre no era solo un contador. Era una pieza clave. Pero también había intentado salir, y eso, según un correo, le costó caro. Una amenaza directa de Vargas, fechada un mes antes de su muerte, decía: si hablas, no será solo tu vida. Me temblaban las manos. Mi padre no murió de un infarto. Lo mataron. Y ahora, yo tenía las pruebas que podían destruirlo todo. Pero también me ponían en la mira. Con la memoria USB en mi bolso, sentía que cargaba una granada sin seguro. No podía confiar en nadie. Ni en Clara, que sabía más de lo que admitía. Ni en mi madre, que había guardado silencio por años. Ni siquiera en Marcos, cuyo entusiasmo periodístico podía meterlo en problemas. Decidí actuar sola. Copié los archivos en un servidor seguro y envié una copia anónima a una fiscalía anticorrupción, con una nota: investiguen a Eduardo Vargas. No firmé. No quería mi nombre ligado a esto. Pero no podía quedarme de brazos cruzados. Mi padre había vivido una mentira, y yo no iba a dejar que su legado de secretos me arrastrara. Esa noche, alguien tocó a mi puerta. Era Clara, sola. Con el rostro desencajado. Te dije que pararas, susurró, entrando sin permiso. Vargas sabe que tienes algo. Me llamó. Está furioso. Su voz temblaba, pero había algo en sus ojos que no me convencía. ¿Miedo o manipulación? Le dije que no tenía nada, pero ella señaló mi bolso. ¿Crees que soy estúpida? Se lo de la caja fuerte. La confronté. ¿Por qué sigues protegiéndolo? ¿Qué te dio Vargas para que traicionaras a mi padre? Clara se quedó callada, pero sus manos temblaban. Finalmente, confesó. Vargas no solo era el socio de mi padre. Era su jefe. Y ella, más que su amante, era su espía. Vargas la usó para vigilar a mi padre, asegurándose de que no hablara. A cambio, le prometió protección para Matías. Pero ahora, con mi padre muerto, Vargas no necesitaba a Clara. Ni a mí. Si hablas. Matías pagará, dijo, casi suplicando. Pero yo ya no creía en sus lágrimas. Matías no es mi hermano, dije, con la voz fría. Y tú no eres víctima. Clara se derrumbó, llorando, pero no la consolé. Le dije que se fuera y que no volviera. Cuando cerró la puerta, supe que había cruzado una línea. Vargas no tardaría en venir por mí. Esa noche, empaqué una maleta y me fui a un hotel. No le dije a nadie, ni siquiera a mi madre. Desde allí, contacté a Marcos. Le conté todo, pero le hice jurar que protegería mi identidad. Esto es más grande de lo que crees, dijo. Vargas tiene conexiones en la policía. Si vas a moverte, hazlo rápido. 2 días después, las noticias estallaron. Empresario local investigado por lavado de dinero, decía el titular. No mencionaban a mí, padre, pero sí a Vargas. Las pruebas de la memoria USB habían llegado a las manos correctas. Pero no me sentía a salvo. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido: sé quién eres. Para ahora, o no habrá dónde esconderte. No respondí. Cambié. De número, de hotel, de ciudad. Mi madre se quedó con una tía, bajo la excusa de necesitar tiempo. No le conté todo, pero le di lo suficiente para que entendiera que debía mantenerse alejada. Pasaron semanas. Vargas fue arrestado, pero los titulares hablaban de un caso en curso. No había garantías de que cayera para siempre. Clara y Matías desaparecieron. No supe si huyeron o si Vargas los alcanzó primero. Una parte de mí quería buscarlos, asegurarme de que el niño estuviera bien, pero otra parte, la que aún dolía por la traición de mi padre, me decía que no era mi responsabilidad. Matías no era mi hermano, no en el sentido que importaba. Era el hijo de una mentira. 1 año después, estaba en otra ciudad, con un nuevo trabajo, una nueva vida. Marcos me escribió para decirme que el caso contra Vargas avanzaba, pero que algunos de sus socios seguían libres. Ten cuidado, me advirtió. No necesitaba que me lo dijera. Cada sombra en la calle, cada llamada de un número desconocido, me recordaba que la verdad tiene un precio. Pero también me dio algo: claridad.
mi padre no era el héroe que creí, ni el villano que temí. Era un hombre atrapado en sus propias decisiones, pagando el precio de su ambición. Y yo, al exponer sus secretos, me liberé de ellos, la última vez que vi a mi madre, me dio una carta que había encontrado en las cosas de mi padre. No estaba fechada, pero era para mí. Sofía, si algún día descubres la verdad, no me odies. Todo lo que hice fue para protegerte, aunque no lo creas. Te amo. La leí, la doblé y la guardé. No la odié, pero tampoco lo perdoné. No del todo. La herida seguía ahí, pero ya no sangraba. Hoy, cuando miro atrás, no pienso en el funeral, ni en Clara, ni en Vargas. Pienso en ese niño, Matías, llorando junto a la tumba. No sé dónde está, ni si alguna vez sabrá quién fue su padre. Pero espero que, donde quiera que esté, encuentre una verdad menos pesada que la mía. Porque yo aprendí algo, los secretos no mueren con las personas. Se heredan. Y a veces, desenterrarlos es la única forma de seguir adelante. Pero siempre hay un costo. Y el mío, lo sigo pagando cada día.